¿Qué tal, gente? Buenas tardes. El día de hoy continuaremos con la lectura de Harry Potter y el misterio del príncipe en el capítulo 28 que lleva de título La huida del príncipe. Y dice más o menos así. Harry sintió como si él también hubiera saltado por los aires. Aquello no era real, no podía haber pasado. Fuera de aquí, rápido, ordenó Snape. Agarró a Malfoy por la nuca y lo empujó hacia la puerta. Greyback y los achaparrados hermanos lo siguieron estos últimos resollando enardecidos. Cuando desaparecieron por la puerta, Harry se dio cuenta que ya podía moverse. Lo que ahora lo tenía paralizado contra el muro no era la magia, sino el horror y la conmoción. Tiró la capa invisible al suelo y en el instante en que el último mortífago, el de rasgos brutales, transponía la puerta. ¡Petrificus totalus! El mortífago se dobló como si lo hubieran golpeado con algo sólido en la espalda y se derrumbó, rígido como una figura de cera, pero incluso antes de que tocara el suelo, Harry le pasó por encima y corrió escaleras abajo en la oscuridad. El miedo oprimió en el pecho. Tenía que llegar hasta Dumbledore y atrapar a Snape. Sabía que esas dos cosas estaban relacionadas de algún modo. Si lograba juntarlos a los dos, enmendaría lo sucedido. Dumbledore no podía haber muerto. Saltó Saltó los 10 últimos peldaños de la escalera de caracol y se detuvo en seco. Varita en ristre, el oscuro pasillo estaba invadido por una nube de polvo, pues se había derrumbado por una parte del techo. Vio que había varias personas peleando, pero cuando intentó distinguir quién luchaba contra quién, oyó aquella voz odiosa gritar. ¡Ya está! ¡Tenemos que irnos! Y vio desaparecer Snape por una esquina al final del pasillo. Malfoy y él habían abierto paso a través de la pelea y habían salido ilesos. Harry se lanzó hacia ellos, pero alguien se paró en la refriega y se abalanzó sobre él. Era Greyback, el hombre lobo. Se le echó encima antes de que pudiera levantar la varita, y Harry cayó hacia atrás sintiendo el mugriento y empelmazamiento de pelo de Greyback en la cara, el hedor de la sangre y el sudor impregnándole la nariz y la boca, y aquel ávido y cálido aliento en el cuello. ¡Petrificus totalus! Greyback se desplomó sobre Harry, que con un esfuerzo enorme lo apartó y lo tiró al suelo, al tiempo que un rayo de luz verde salía disparado hacia él. Se agachó para esquivarlo y se zambulló en la pelea. Pisó algo blando, resbaladizo, y se tambaleó y distinguió dos cuerpos tendidos boca abajo en medio de un charco de sangre. Pero no se detuvo a investigar porque acababa de ver una llamante cabellera roja agitándose unos metros más allá. Era Ginny, que peleaba con el mortífago, gibando. Amicus le lanzaba un maleficio tras otro y la muchacha los esquivaba como podía. El mortífago no paraba de reír, como si estuviera disfrutando enormemente con la pelea. Crucio, Crucio, no podrás bailar eternamente, monada. ¡Impedimenta! Bramó Harry. Su embrujo golpeó a Amicus en el pecho y el hombre soltó un chillido similar al de un cerdo. Se elevó del suelo y fue a dar contra la pared opuesta, donde resbaló, cayó detrás de Ron, la profesora McGonagall y Lupin, que peleaban cada uno con un mortífago. Un poco más allá, Tonks combatía con un corpulento mago rubio que lanzaba maldiciones a diestra y siniestra, haciendo que los rayos de luz rebotaban en las paredes, resquebrajaran la piedra y destrozaran las ventanas. ¿De dónde sales, Harry? Preguntó Ginny. Pero él no tuvo tiempo de contestarle. Se agachó y empezó a correr esquivando un estallido que le explotó por encima de la cabeza y esparció fragmentos de pared por todas partes. Snape no debía escapar. Tenía que atraparlo. ¡Toma esta! Gritó la profesora McGonagall. Harry vio de reojo cómo la mortífaga Alecto corría por el pasillo cubriéndose la cabeza con los brazos, seguida por su hermano. Fue tras ellos, pero tropezó, cayó sobre las piernas de alguien, miró y vio la redonda y pálida cara de Neville que yacía en el suelo. Neville, ¿estás bien? Sí, sí, masculló sujetándose la barriga con las manos. Harry, Snape y Malfoy han pasado por aquí. Ya lo sé, estoy en ello. Y sin levantarse le lanzó un maleficio al mortífago rubio y corpulento, que era el que estaba causando más estragos. Este soltó un grito de dolor dado cuando el hechizo lo golpeó en la cara. Giró sobre los talones, se tambaleó y optó por seguir a los dos hermanos. Harry se levantó y salió disparado por el pasillo, sin prestar atención a las defalgraciones de hechizos que lanzaban.
los gritos de sus compañeros pidiéndole que volviera y la muda llamada de los cuerpos tendidos en el suelo cuya suerte todavía ignoraba. Dobló la esquina derrapando con las suelas manchadas de sangre. Snape le llevaba mucha ventaja. Y si ya había entrado en el armario de la sala de los menesteres, o la orden se habría encargado de vigilar el mueble para que los mortífagos no escaparan por él, Harry solo oía el ruido de sus pasos y los latidos de su corazón mientras recorría el pasillo vacío, pero entonces vio una huella de sangre que indicaba que al menos uno de los mortífagos que huían se dirigía hacia la puerta principal. Quizás la sala de los menesteres estaba interceptada. Volvió a resbalar en la siguiente esquina y una maldición pasó rozándolo. Se escondió detrás de una armadura que al punto explotó, pero igual alcanzó a ver los dos hermanos mortífagos bajando a toda prisa por las escaleras. Por las escaleras de mármol. Les lanzó varios hechizos, pero solo les dio a unas brujas con peluca de un retrato de rellano que chillando corrieron a refugiarse a los cuartos cercanos. Harry saltó por encima de los restos de la armadura y oyó más gritos. Al parecer se habían despertado otros habitantes del castillo. Se metió a todo correr por un atajo con la esperanza de adelantar a los hermanos y reducir la distancia que los separaba de Snape y Malfoy, que ya debían haber llegado a los jardines, sin olvidarse de saltar el peldaño evanescente que había hacia la mitad de la escalera camuflada. Se coló por el tapiz que había al pie y fue a parar a otro pasillo, donde encontró a algunos alumnos de Hufflepuff en pijama y con cara de desconcierto. Harry, hemos oído ruidos. ¿Alguien ha dicho algo sobre la marca tenebrosa? Empezó Ernie Macmillan. ¡Apártense! Gritó Harry empujando a dos chicos, mientras se dirigía como una flecha hacia el rellano, bajaba el resto de la escalinata de mármol. Las puertas de roble de la entrada estaban abiertas y destrozadas, y en las losas del suelo había manchas de sangre. Varios alumnos aterrados se apiñaban pegados a las paredes. Un par de ellos todavía se tapaba la cara con los brazos. El gigantesco reloj de arena de Gryffindor había recibido una maldición y los rubíes que contenían se derramaban sobre el suelo con un fuerte tamborileo. Harry cruzó el vestíbulo a toda velocidad, a los oscuros jardines y distinguió tres figuras que atravesaban la extensión de césped en dirección a las verjas detrás de las cuales podrían desaparecerse. Le pareció distinguir al mortífago rubio y corpulento y un poco más adelante a Snape y a Malfoy. El frío aire nocturno le asetó los pulmones, pero siguió tras ello toda prisa que pudo. A lo lejos vio un destello de luz que dibujó brevemente la silueta de Snape. No supo dónde provenía aquella luz, pero continuó corriendo, pues todavía no estaba lo bastante cerca para lanzar una maldición. Otro destello, gritos, rayos luminosos que contraatacaban, y entonces lo comprendió. Hagrid había salido de su cabaña e intentaba detener a los martífagos que huían. Pese a que cada vez que respiraban los pulmones parecía a punto de estallarle, y a que notaba una fuerte punzada en el pecho, Harry aceleró mientras una vocecilla interna le repetía: «A Hagrid no, a Hagrid no». Recibió un impacto en la parte baja de la espalda y cayó de bruces contra el suelo, sangrando profusamente por la nariz. Se dio vuelta, preparó la varita y se dio cuenta aunque antes de verlos, de que los dos hermanos a los que había adelantado por el atajo lo estaban alcanzando. ¡Impedimenta!, gritó y rodó pegado al suelo. Milagrosamente su embrujo le dio a un mortífago y se tambaleó y cayó haciendo tropezar al otro. Harry se puso en pie de un brinco y echó a correr de nuevo tras Snape. Entonces vio la enorme silueta de Hagrid, iluminada por la luna creciente que de pronto asomó por detrás de una nube. El mortífago rubio le lanzaba una maldición tras otra al guardabosques, pero su inmensa fuerza y su curtida piel heredada de su madre giganta parecía protegerlo. Sin embargo, Snape y Malfoy seguían alejándose. Pronto transpondrían las verjas y podrían desaparecerse. Harry pasó a toda velocidad por delante de Hagrid y su oponente apuntó a la espalda de Snape y gritó: «¡Desmainus!». Pero no acertó. El rayo de luz roja pasó rozando la cabeza de Snape, que gritó: «¡Corre, Draco!», y se dio la vuelta. Harry y el profesor, separados por unos 20 metros, se miraron y levantaron las varitas a un tiempo. Cruz. Pero Snape rechazó la maldición y lanzó a Harry de espaldas antes de que estuviera pronunciado el conjuro.
El muchacho volvió a levantarse rápidamente mientras el enorme mortífago que tenía detrás gritaba ¡Incendio! A continuación se oyó una explosión y una tremenda luz naranja lo iluminó todo. La cabaña de Hagrid estaba en llamas. ¡Fang, está ahí adentro! ¡Asqueroso! Bramó Hagrid. ¡Cruz! Gritó Harry por segunda vez apuntando a la figura que tenía delante, iluminada por las parpadeantes llamas, pero Snape volvió a interceptar el hechizo y lo miró con desdén. ¿Pretendes echarme una maldición imperdonable, Potter? Gritó elevando la voz por encima del fragor de las llamas, los gritos de Hagrid y los desesperados ladridos de Fang atrapado de la cabaña. No tienes ni el valor ni la habilidad. Incar, rugió Harry, pero Snape desvió el hechizo con una sacudida casi perezosa del brazo. Defiéndase, le gritó Harry. Defiéndase, cobarde de... ¿Me has llevado cobarde, Potter? Gritó Snape. Tu padre nunca me atacaría si no eran 4 contra 1. ¿Cómo lo llamarías a él? Interceptado otra vez y otra vez y otra vez hasta que aprendas a tener la boca cerrada y la mente abierta, Potter, exclamó Snape con sorna, y volvió a desviar el maleficio. Vamos, le gritó al enorme mortífago que estaba a espaldas de Harry. Hay que salir de aquí antes de que lleguen los del ministerio. Pero antes de que Harry pudiera terminar el embrujo, sintió un dolor atroz que lo hizo caer de rodillas en la hierba. Oyó gritos y creyó que aquel dolor lo mataría. Snape iba a torturarlo hasta la muerte o la locura. No, bramó Snape, y el dolor desapareció con la misma rapidez con el que había empezado. Harry se quedó hecho un ovillo sobre la hierba, aferrado a la varita y jadeando mientras Snape tronaba. ¿Has olvidado las órdenes que te dieron? Potter es del Señor Tenebroso. Tenemos que dejarlo. Vete, largo de aquí. Y Harry notó que el suelo se estremecía bajo sus mejillas mientras los dos hermanos y el otro mortífago más corpulento obedecían y corrían hacia las verjas. El muchacho lanzó un inarticulado grito de rabia. En ese instante no le importaba morir. Se puso de pie una vez más y, tambaleándose a ciegas, se dirigió hacia Snape, al que odiaba tanto como al propio Voldemort. Sectum. Snape agitó la varita y volvió a repeler la maldición, Harry, pero Harry estaba a escasos metros de él y por fin pudo ver con claridad el rostro del profesor. Ya no sonreía con desdén ni se burlaba de él, sino que las abrasadoras llamas mostraban unas facciones encolerizadas. Harry intentó concentrarse en máximo y pensó, le vi... No, Potter, gritó Snape. Se oyó muy fuerte. Se oyó un fuerte estruendo y Harry salió despedido de nuevo hacia atrás. Volvió a desplomarse y esta vez se le cayó la varita de la mano. Oía gritar a Hagrid y aullar a Fang, y veía cómo Snape se le acercaba y lo contemplaba teniéndolo en el suelo sin varita, indefenso, igual que unos momentos antes había estado Dumbledore. En el pálido semblante de Snape, iluminado por la cabaña en llamas, se reflejaba el odio de la misma forma que antes de echarle la maldición al anciano profesor. ¿Cómo te atreves a utilizar mis propios hechizos contra mí, Potter? Yo los inventé. Yo soy el príncipe mestizo. ¿Y tú pretendes atacarme con mis inventos? ¿Como tu asqueroso padre, eh? No lo permitiré, no. Harry se lanzó para recuperar la varita, pero Snape le arrojó un maleficio y la varita salió volando, y se perdió en la oscuridad. Pues máteme, dijo Harry resoplando. No tenía miedo, solo rabia y desprecio. Máteme, como mató a mi... como lo mató a él, cobarde de... No me llames cobarde, bramó Snape, y su cara adoptó una expresión enloquecida, inhumana, como si estuviera sufriendo tanto como el perro que ladraba y aullaba sin cesar en la cabaña encendida. A continuación describió un amplio movimiento con el brazo como si acuchillara en el aire. Harry notó un fuerte latigazo en el rostro y una vez más cayó de espaldas y se golpeó contra el suelo. Unos puntos luminosos aparecieron ante sus ojos y por un instante se quedó sin respiración. Entonces oyó un aleteo por encima de él y un cuerpo enorme tapó las estrellas. Buckbeak volaba hacia Snape, que retrocedió trastabillando cuando el hipogrifo lo golpeó con sus afiladísimas garras. Harry se sentó en el suelo.
La cabeza todavía le daba vueltas a causa del golpe que se había dado al caer, pero distinguió a Snape corriendo tan aprisa como podía, y a la enorme bestia agitando las alas atrás de él, y chillando como jamás lo había oído chillar. Se levantó con dificultad y miró alrededor en busca de su varita, aturdido pero decidido a reemprender la persecución. Sin embargo, mientras palpaba a tientas entre la hierba, comprendió que era demasiado tarde. Y en efecto, lo era. Pues cuando por fin tuvo localizada su varita a unos metros de distancia, el hipogrifo ya describía círculos sobre las verjas, lo que significaba que Snape había logrado desaparecerse fuera de los límites del colegio. Hagrid, masculló Harry mirándolo en torno, todavía ofuscado. Hagrid. Fue dando tumbos hacia la cabaña en donde en el mismo instante en el que una enorme figura salía del fuego con Fang sobre los hombros, el muchacho soltó un grito de gratitud y cayó de rodillas. Temblaba de cabeza a los pies, le dolía todo el cuerpo y respiraba con dificultad. ¿Estás bien, Harry? ¿Estás bien? Di algo, Harry. La peluda cara del guardabosques oscilaba sobre el chico y le tapaba las estrellas. Harry oló la madera y al pelo de perro chamuscado, se estiró el brazo y se tranquilizó al tocar el tibio cuerpo de Fang que temblaba a su lado. Estoy bien, dijo entrecortadamente. ¿Y tú? Claro que estoy bien, soy duro de pelar. Hagrid tomó a Harry por debajo de los brazos y lo levantó con tanto ímpetu que dejó un momento suspendido en el aire antes de bajarlo al suelo. El muchacho percibió que por la mejilla del guardabosques resbalaba sangre. El guardabosques tenía un profundo corte debajo de un ojo que se le estaba hinchando por momentos. Tenemos que apagar el fuego, dijo Harry. Usa el encantamiento Aguamenti. Ya sabía yo que era algo así, murmuró Hagrid y levantó un humeante paraguas rosa con estampado de flores. Aguamenti, exclamó. Del extremo del paraguas salió un chorro de agua. Harry levantó su varita, que le pesó como el plomo, y lo imitó. Aguamenti, y ambos lanzaron agua sobre la cabaña hasta extinguir por completo las llamas. No es tan grave, comentó con optimismo Hagrid unos minutos más tarde, mientras contemplaba las humeantes ruinas de la cabaña. Nada que Dumbledore no pudiera arreglar. Al oír ese nombre, Harry sintió otra punzada en el estómago. En medio del silencio y la quietud, el horror surgió de su interior. Hagrid les estaba vendando las patas a unos Bowtruckles cuando los oí llegar, explicó el guardabosques, que seguía contemplando los restos de su casa apresuradamente. Pobrecitos, se habrían quemado las ramitas. Hagrid, ¿qué ha pasado, Harry? He visto unos mortífagos que salen corriendo del castillo, pero ¿qué demonios hacía Snape con ellos? ¿A dónde ha ido? ¿Los estaba persiguiendo? Snape carraspeó. Tenía la garganta seca a causa del pánico y el humo. Hagrid, Snape ha matado a... ¿Qué ha matado? Se extrañó el guardabosques mirando fijamente a Harry. ¿Que Snape ha matado? ¿Qué estás diciendo? A Dumbledore, concluyó Harry. Snape ha matado a Dumbledore. Hagrid se quedó atónito con una expresión de absoluto desconcierto. ¿Qué dices, Harry? ¿Que Dumbledore qué? Está muerto, Snape lo ha matado. No digas eso, repuso Hagrid con brusquedad. ¿Cómo se te ocurre que Snape haya matado a Dumbledore? No seas estúpido, Harry. ¿Por qué dices eso? Lo he visto con mis propios ojos. Es imposible. Lo he visto, Hagrid. El guardabosques sacudió la cabeza y lo miró con una mezcla de incredulidad y compasión. Al parecer creía que Harry había recibido un golpe en la cabeza o estaba aturdido o sufría las secuelas de algún embrujo. Dumbledore debe de haberle ordenado a Snape que fuera con los mortífagos, dijo. Supongo que tiene que conservar su tapadera. Mira, volvamos al colegio. Vamos, Harry. El muchacho no intentó discutir ni darle explicaciones. Todavía no podía controlar los temblores. Al fin y al cabo, Hagrid no tardaría en descubrir la verdad. Mientras dirigía sus pasos hacia el castillo, Harry observó que se habían iluminado muchas ventanas, y no le costó imaginar las escenas que estarían desarrollándose dentro del edificio.
la gente yendo y viniendo de una habitación a otra, contándose unos a los otros que habían entrado mortífagos en el colegio mientras la marca brillaba sobre Hogwarts, que debían de haber matado a alguien. Las puertas de roble de la entrada estaban abiertas y la luz del interior iluminaba el sendero. En la extensión del césped, poco a poco con vacilación, empezaron a salir profesores y alumnos con pijama. Bajaron los escalones y miraron alrededor, nerviosos, en busca de alguna señal de los mortífagos que habían huido en plena noche. Sin embargo, los ojos de Harry estaban fijos en el pie de la torre, en la torre más alta. Le pareció distinguir un bulto negro acurrucado sobre la hierba, aunque en realidad estaba demasiado lejos para ver nada. Pero, mientras contemplaba el sitio donde calculaba que debía yacer el cadáver de Dumbledore, reparó en que la gente empezaba a dirigirse hacia ahí. ¿Qué miran?, preguntó Hagrid mirando mientras se acercaba a la fachada principal con Fang pegado a sus talones. ¿Qué es lo que hay en la hierba?, añadió de repente y se dio la vuelta hacia el pie de la torre de astronomía, donde se estaba formando un pequeño corro. ¿La ves, Harry? Ahí al pie de la torre, debajo de la marca cáspita. Espero que no haya caído nadie. Hagrid guardó silencio porque acababa de pensar algo demasiado espantoso para expresarlo en voz alta. Harry avanzaba junto a él. Notaba diversas contusiones en la cara y las piernas, producto de los maleficios que había recibido en la última media hora, aunque percibía el dolor de un modo extraño, con cierta indiferencia, como si no lo padeciera él, sino alguien que estuviera junto a él. Lo que sí era real e ineludible era la espantosa presión que notaba en el pecho. Se abrieron pasos sobre los sonámbulos entre los murmullos de la muchedumbre hasta que llegaron a la primera fila, donde los estupefactos estudiantes y los profesores habían dejado un hueco. Harry oyó un gemido de dolor de Hagrid, pero no se detuvo. Siguió avanzando despacio hasta el sitio donde yacía Dumbledore y se agachó a su lado. Harry había comprendido que no había nada que hacer en cuanto quedó libre de la maldición de inmovilidad total de la que había echado Dumbledore, pues eso solo podía significar que su autor había muerto. Con todo, lo que estaba preparando para ver ahí, con los brazos y las piernas extendidas, destrozado, al mago más grande que había conocido y conocería jamás. Dumbledore tenía los ojos cerrados y por la curiosa posición en la que se había quedado los brazos y las piernas podía parecer que estaba dormido. Harry alargó un brazo, le enderezó las gafas de media luna sobre de la torcida nariz y le limpió con una manga de su propia túnica un hilo de sangre que se le escapaba por la boca. Entonces contempló aquel anciano y sabio rostro e intentó asimilar la monstruosa e incomprensible verdad. Dumbledore jamás volvería a hablarle, jamás volvería a ayudarlo. Oía los murmullos a sus espaldas y al cabo de un rato, que él le pareció muy largo, se dio cuenta de que estaba arrodillado encima de algo duro y él miró al guardapelo que había logrado robar unas horas atrás, que se había caído del bolsillo de Dumbledore y se había abierto, quizás debido a la fuerza con la que se había golpeado en el suelo. Y aunque no podía sentir más conmoción, más horror ni más tristeza que lo que ya sentía, Harry tuvo la impresión tan pronto lo agarró que algo no encajaba. Lo miró y remiró entre las manos. Ese guardapelo no era tan grande como el que recordaba haber visto en el pensadero, ni tenía la marca alguna, no había ni rastro de la elaborada S de la marca de Slytherin, y en su interior solamente había un trozo de pergamino doblado y fuertemente apretado, el sitio donde tenía que haber un retrato. Automáticamente, sin reflexionar en lo que estaba haciendo, sacó un trozo de pergamino, lo despegó y la luz de las muchas varitas que se habían encendido detrás de él, con ella la leyó. Para el Señor Tenebroso. Ya sé que moriré mucho antes de que lea esto, pero quiero que sepa que fui yo quien descubrió su secreto. He robado el Horrocrux auténtico y lo destruiré en cuanto pueda. Afrontaré la muerte y con la esperanza de que cuando encuentre la horma de su zapato volverá a ser mortal. R.A.B. Harry no supo qué significaba el mensaje, ni le importó. Solo importaba una cosa, que aquel objeto no era un Horrocrux. Dumbledore se había debilitado bebiendo la espantosa poción y todo inútilmente. Arrugó el pergamino en la mano y los ojos se le anegaron en lágrimas mientras a su lado Fang empezaba a aullar. Fin.
del capítulo 28. Bueno, gente, el video del día de ayer creo que terminó un poquito súbito. Quería dejarle un poquito así como de nervios, por así decirlo, por lo que había pasado en cuanto a la parte de el Avada Kedavra hacia Dumbledore, que sabíamos pues, prácticamente que iba a morir. Ya en este capítulo se nos confirma. Y pues prácticamente este capítulo no solamente fue la parte de cerrar de cómo huyeron los mortífagos, que nadie pudo hacer nada, por ahí hubo una pelea. Hay que ver también qué pasó con las bajas, quién ya no está, quién sí está, y ver qué tanto costó la visita, por así decirlo, de los mortífagos. Creo que es algo que impacta mucho. Sabemos que es bien sabido, al menos todo lo que hemos leído de los libros, que Dumbledore ha sido de los magos más poderosos, y pues el que ya no tenga el mundo mágico a este mago, pues va a causar alguna conmoción, ¿no? Entonces, esperemos cómo lo va a tomar el mundo mágico, qué se va a hacer, si van a tener que colocar a alguien más en el puesto. ¿Qué pasó también con el guardapelo original? Porque ahorita vimos que no es el guardapelo original que el que es el Horcrux. Entonces, vamos a ver en qué termina este libro y qué más cosas vamos descubriendo. Antemano les agradezco que hayan estado atentos a la lectura. Deseándoles una excelente tarde. Gran abrazo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.